llenado de tabla. En la tabla de frecuencias que se da a continuación se entregan las edades en años de un grupo de personas. En ella faltan datos, complétela. Si vemos aquí la tabla, entonces, siempre en la primera columna vamos a encontrar la variable. Y la variable en estudio es edad en años. De manera que si noto acá, la letra Y ha sido asignada para representar la variable. Y eso sería edad en años. Luego, si avanzamos aquí, vemos la N sub I. Esa N sub I representa la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta corresponde al número de repeticiones que tiene cada categoría de variable en el total de datos. Vamos aquí, le vamos a poner frecuencia absoluta. Después de la frecuencia absoluta, miramos que aparece H. H, en este caso, va a representar la frecuencia relativa. Vamos a poner H minúscula sub I. Esta sería frecuencia relativa. Notemos ahora que vienen las mismas letras pero en mayúscula. Cuando tenemos esa representación, lo que nos indica es que la columna a la que está representando está acumulada, por eso la presentamos en mayúscula. Vamos a poner aquí frecuencia absoluta, porque es una N. Y esta es acumulada. Luego viene la H. H también va a ser una frecuencia relativa, pero en este caso relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Yo les contaba a ustedes que la Y representa a la variable y luego al lado de esa columna donde están los intervalos aparece una columna con la misma letra pero sin la comilla. La vamos a poner aquí. Esa columna, cuando lleva la variable con subíndice I, lo que está indicando que es la marca de clase del intervalo que estamos estudiando. Marca de clase del intervalo. Notemos aquí que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. De tal manera que esta I que está aquí, que está representando a cada una de las frecuencias y además a la variable, indica que hay posición, que cada una de estas filas va a indicar un valor distinto o igual, solo que en este caso está diciendo que vamos a tener un valor en la posición 1, fila 1, en la posición 2, fila 2, posición 3, fila 3, posición 4, fila 4, posición 5, fila 5, para todas las frecuencias y además para los intervalos que tienen relación con la variable. Tomemos esta tabla, vayamos a completarla. Dice complétela. Entonces, vamos a poner llenado de la tabla de frecuencias. Copiamos aquí la misma tabla. Notemos primero los intervalos. Los intervalos van de 20 a 24. Separación entre el límite inferior y el superior hay 4 unidades. Después, en el siguiente intervalo, este intervalo está diciendo que no incluye el 24. Por eso volvemos a copiar el número hacia abajo y vamos a asumir que el límite inferior está incluido en el intervalo y el límite superior excluido. Si nosotros queremos representarlo de esa manera, podemos usar corchetes. Como no tengo corchete mirando hacia afuera, pongo paréntesis para indicar que el número no está incluido ahí. Me paro aquí
Como no consideré el 28 aquí, lo voy a considerar abajo. Ese 28, entonces lo incluyo. Noten que tengo 4 unidades de separación entre el límite inferior y superior, 4 unidades de separación entre el límite inferior y superior, 4 unidades de separación entre el límite inferior y superior. Y aquí vamos a poner que no está incluido. Aquí incluyo el 32. Y si nosotros seguimos la amplitud de los intervalos anteriores, sin que en el texto de la pregunta nos diga que las amplitudes, que es la distancia entre el límite superior e inferior, siempre en términos positivos, la resta en términos positivos, es distinta para uno de los intervalos. Si no dice eso, si no dice que es distinta, nosotros podemos asumir que las amplitudes son iguales. Entonces aquí tendríamos límite superior 36. Luego, ese 36 va a ser el límite inferior del intervalo siguiente, donde nosotros vamos a incluir este intervalo. Y luego, este último intervalo lo podemos considerar cerrado o abierto dependiendo del texto. Ahora, no vamos a tener problemas que el último intervalo esté considerado o no considerado, el límite superior. Solo lo va a indicar la tabla. En términos del desarrollo de nuestros ejercicios no va a influir. Ahora viene la marca de clase. La marca de clase es el valor único que representa a cada intervalo. Significa que vamos a tener una marca de clase por intervalo y esa marca de clase va a representar a todo el intervalo cuando necesitemos solo un número para ese intervalo. Es como el delegado de curso. Nombramos a una persona para que nos represente en el todo. ¿Cuántas marcas de clase vamos a tener? Vamos a tener tantas marcas de clase como intervalos. Aquí tenemos 5 intervalos, 5 marcas de clase. Vamos primero a dibujar la expresión de la marca de clase. Ahora, la voy a representar con la letra Y porque aquí he representado a la variable con la Y, pero podría ser representada con cualquier otra letra, ¿no? Frecuentemente se representa con la letra X. La marca de clase toma el límite inferior, voy a poner aquí, más límite superior. Aquí no tengo que usar desde el mayor al menor necesariamente porque estoy sumando. En la resta siempre debo restar desde el mayor al menor porque en todos nuestros ejercicios esa resta, en todos los ejercicios de descriptiva, la resta tiene que darnos positiva. Como son dos límites, entonces los promediamos simplemente, los dividimos por 2. Vamos a las marcas de clase. Marca de clase 1. Entonces, fila 1. ¿Cuáles son los valores? Los valores son límite inferior 20, límite superior 24. Dividido en 2, eso nos da una marca de clase 22. Seguimos. Marca de clase 2. Y2. Tenemos aquí 24 más 28 dividido en 2. Eso nos da 26. Noten que nos está quedando de distancia la marca de clase 1 con la marca de clase 2 con 4 unidades de amplitud, así como los intervalos. Siempre se va a cumplir eso, cuando los intervalos tienen la misma amplitud. Vamos aquí con la marca de clase 3. Marca de clase 3. Eso es. Ahora viene
el 28 y el 32. Dividido en 2, eso nos da 30. Marca de clase 4. Esto será 32 y 36. Dividido en 2, esto nos da 34. Marca de clase 5 y última. La marca de clase 5 esto será 36 y 40. Esto es entonces 38. Todas las marcas de clase se separan en 4 unidades. Vamos a llevar estas marcas de clase a nuestra tabla. Aquí sería 22, luego 26, luego 30, luego 34 y luego 38. Y completamos entonces nuestra tabla con las marcas de clase. Tomemos ahora la misma tabla y continuemos llenándola con las otras columnas que nos quedan. Aquí abajo deberíamos siempre tener el total. Súper importante conocer el total. Total que se representa con la letra N mayúscula o minúscula dependiendo si tenemos un grupo N minúscula o la población N mayúscula, el total. Entonces aquí lo que vamos a hacer es tratar de encontrar el total para poder llenar el resto de las columnas. Las frecuencias, las columnas de frecuencia están relacionadas siempre con el total. Ahora, si nosotros miramos la H grande, vamos a decir en términos porcentuales, aquí en términos relativos, 0, algo. Aquí en términos porcentuales podríamos decir que el 10% del todo se encuentra en esta fila, en la primera. Luego en la segunda fila tenemos el 25% del todo. En la tercera fila tenemos el 55% del todo, porque es mayúscula, acumula. Luego en la cuarta fila el 85% del todo y en la última fila tenemos el 100% del todo. Haciendo esa reflexión, mi todo se representa con la letra N. Miren, N es al todo, a ese todo que en este minuto desconozco. Es el 100%. Ahora, si me fijo aquí, tengo un acumulado con un acumulado en términos absolutos, acumulado en términos relativos, que si lo multiplico por 100, lo puedo representar en porcentaje. Entonces aquí digo 11 en términos absolutos representan el 55%. Si hacemos esa regla de 3, y esta regla de 3 nos lleva a determinar que el total es 20. De manera que aquí tenemos 20. 20 es el total de personas a las que se les midió la edad. Luego vamos aquí. Después de saber el todo a partir de una porción de las frecuencias, aquí vamos a pararnos. Si nosotros aplicamos el 10% a 20, lo que vamos a encontrar que este número es 2. Aplicamos, ¿sí? Este es 2 y este también es 2, porque hasta ahí tengo acumulado lo mismo, porque es la primera fila. Hasta ahí acumulo, hasta ahí tengo 2 y hasta ahí, como es la primera fila, acumulo 2. Ahora, como esta es la frecuencia relativa acumulada, me sirve para construir la frecuencia absoluta acumulada. Hasta ahí acumulo el 25% del todo. El 25% de 20, que es el total, corresponde a 5 personas. Luego, el 55% de 20 corresponde a 11.
El 85% de 20 corresponde a 17 y el 100% de 20 corresponde a 20. Hasta ahí acumulé los 20. Ahora, si hasta aquí tengo acumulado 2, en la fila 1 tendré 2. Ahora, SN2, vamos a poner aquí, frecuencia, construcción de la columna N minúscula a partir de la N mayúscula. Ahora sí, ya, veamos. Este N2, voy a poner aquí, este N sub 2 en mayúscula, de N1, es igual a N1. N mayúscula sub 2, voy a la segunda fila. Es igual a N1 más N2. N3 es igual a N1 más N2 más N3. Sigo. N4 es igual a N1 más N2 más N3 más N4. Y finalmente, como esta tabla tiene 5 intervalos, tendremos hasta una quinta fila para acumular. Y aquí voy a acumular desde N1, N2, N3, N4, N5. Si sigo ese orden, entonces, si quiero encontrar N2, ¿cierto? N2 minúscula, tengo esta relación de N2 mayúscula. Este N1 menos N2 me va a dar el N2, que es lo mismo que si yo restara este con este. Aquí tendré 3. Noten que para saber cuántos tengo acumulados, para saber cuántos tengo disponible aquí, sé que tengo 5 acumulados. Significa que sumo la primera más la segunda me da 5. Ahora debo sumar esta más el 3 más el 2 para tener el 11. Y eso me lleva a 6. Luego debo sumar la cuarta fila más las 3 hacia arriba para completar 17. Eso me da 6 nuevamente. Luego puedo hacer incluso por diferencia esta columna, sabiendo que tengo 17 aquí. Para llegar al total me faltan 3. Y tengo entonces la fila de frecuencia absoluta. ¿Qué nos falta? La columna de frecuencia relativa. Vamos a bajar aquí a mirar cómo se construye la columna de frecuencias relativas. Relativas, ustedes la pueden trabajar como relativa, pero también la pueden pensar como porcentual. Pero como es minúscula, se interpreta solo la fila. Y cuando es mayúscula, se interpreta hasta la fila. Frecuencia relativa. Vamos a poner construcción de la columna de
frecuencia relativa. Y esa es H minúscula I. Debemos saber que la frecuencia relativa es una proporción. Y esa proporción está dada por la frecuencia absoluta en esa fila dividido en el total. Total que puede ser una n mayúscula o una n minúscula. Por eso la pongo solo con la palabra. Ahora, esto es relativo porque no está multiplicado por 100. Si nosotros vamos a la frecuencia relativa, en la fila 1, podemos relacionar lo siguiente. La frecuencia relativa a 1 será igual a lo que tengo ahí dividido en 20. Tomamos calculadora, 2 dividido en 20 nos da 0,10. ¿Sí? Frecuencia relativa a 2. Tenemos aquí, ¿cuánto tenemos aquí? Tenemos 3. 3 dividido en 20 nos da 0,15. Frecuencia relativa 3. H sub 3. Esto sería, aquí tenemos 6 dividido en 20 y eso nos da 0,30. Frecuencia relativa 4. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos nuevamente 6. 6 dividido en 20. Eso nos lleva otra vez a decir 0,30. Y acá me faltó el 0, 0, seguimos a la H, la frecuencia relativa en la posición 5. H minúscula sub 5. Y eso es 3 dividido en 20. Y eso es igual a 0,15. Vayamos aquí a llenar entonces. Esto es 0,10, 0,15, 0,30 o 0,3. Como estoy usando dos decimales, sigo con los dos decimales. Y tenemos construida entonces la columna de frecuencia relativa. También la hubiésemos podido construir restando la frecuencia relativa. 0,25 menos 0,10, 0,15. 0,55 menos 0,25, 0,30. 0,85 menos 0,55, 0,30. 1 menos 0,85, 0,15. Y tenemos entonces la tabla construida completa.